Ya. Vamos entonces a ver, a continuar con el tema, que en este caso es la responsabilidad. Eso dejamos puesto como título, ¿no? ¿O algo? ¿No? ¿Nada? Porque corresponde ver, porque lo último que vimos fueron los efectos de las obligaciones. Entonces, vamos a comenzar a ver, dijimos que tenía mayor sentido empezar a desarrollar ahora lo pertinente a la responsabilidad extracontractual. Eso es lo que vamos a ver entonces, que está también tratada de forma un tanto dispersa en las cédulas, porque tenemos, por ejemplo, la cédula 14, que en el número 2 se llama responsabilidad civil extracontractual y contiene varios temas ahí, la cédula 14. Aparece también, junto con la cédula 14, la cédula 46, que también es la misma, responsabilidad civil extracontractual, es la 46 en el número 2. Pero también aparece la responsabilidad extracontractual someramente en una cédula que es la cédula 22, en el número 2 particularmente, que se llama fuentes de las obligaciones. Y aparecen ahí también otros temas vinculados con responsabilidad, en esa que se llama fuentes de las obligaciones. Esa cédula de las fuentes de las obligaciones aparece en una sola oportunidad. En cambio, la otra, que se llama derechamente responsabilidad civil extracontractual, aparece en 2 oportunidades. Vamos a partir viendo la que se llama responsabilidad civil extracontractual derechamente, dígame. Igual la cédula 7 tiene... ¿Cuál? La 7. ¿La 7? En el número 2. La 7 en el número 2 dice cuasicontratos. Y después entra el concepto que dice como fuente de la obligación civil. Sí, pero no trata de responsabilidad. O sea, derechamente el tema de los cuasicontratos, nada más. Ahí en la 7 la responsabilidad no aparece. Aparece. Porque responsabilidad extracontractual en el fondo corresponde a tratar como fuente de las obligaciones a los delitos y a los cuasidelitos. En cambio, la fuente que está ahí tratada en la cédula 7 son los cuasicontratos. Bien, como guía de ruta, como siempre, vamos a tomar una cédula, que en este caso es la que está en el número 14, 14 número 2, para ir mirando la DD. Habíamos visto el sistema subjetivo y... Sí, habíamos visto lo que es el sistema de responsabilidad, que eso lo habíamos conversado, pero vamos a recapitular de todas maneras. La cédula dice responsabilidad civil extracontractual. Por un lado, la responsabilidad civil, esto lo hemos visto ya, recordemos que dice relación con la reparación de los daños. Hay varias clases de responsabilidad. Hay responsabilidad penal, hay responsabilidad política, hay responsabilidad administrativa, en fin. Esta es la responsabilidad civil, que se define a secas, sin colocarle apellido de contractual o extracontractual, como la obligación que tiene toda persona, de reparar los daños que ha causado, a consecuencia de su incumplimiento, y eso estaría vinculado con la responsabilidad contractual, a consecuencia de su incumplimiento o por la comisión de otro hecho ilícito. Esto último vendría a ser el aspecto extracontractual, donde estarían los delitos y los cuasidelitos. En este caso, la cédula trata la responsabilidad civil extracontractual y por ende nos orientamos derechamente a las fuentes de las obligaciones, el delito y el cuasidelito. Someramente, ¿qué son? ¿Qué es un delito?
no lo define el Código Civil abiertamente, pero se puede recoger una suerte de definición, en el artículo 2285, desde el cual podemos recoger entonces que los delitos son los hechos ilícitos que causan daño, cometidos con la intención de causar. Está presente la idea del dolo, que es la parte fundamental del delito en este caso. El cuasi delito, por otro lado, es el hecho ilícito que causa daño, cometido sin la intención de causar. Ahí está la noción entonces de lo que es el cuasi delito, que por ende se caracteriza principalmente por la presencia de la culpa en lugar del dolo, y por lo tanto la gran diferencia entre el delito y el cuasi delito es por ende la intención. En el delito hay una intención de causar daño, en el cuasi delito en cambio esa intención como tal no existe. Bien. Sistema de responsabilidad por daños del Código Civil chileno. Y esto es lo que advertía Paola, que ya lo hemos conversado ya, igual lo volveremos a reiterar ahora. Estoy leyendo lo que dice la cédula. Sistema de responsabilidad por daños del Código Civil chileno. Nosotros comentábamos que en materia de responsabilidad, nuestro Código Civil principalmente toma lo que se conoce el sistema subjetivo de responsabilidad. ¿Qué significa un sistema subjetivo de responsabilidad? ¿Qué significa sistema subjetivo de responsabilidad? ¿No lo recuerdan? Algo habíamos dicho. Se debe demostrar la culpa y el dolo. Ya, que para que pueda haber responsabilidad civil realmente, es necesario que exista culpa o dolo. Por lo tanto, no basta solamente con que exista daño, sino que debe haber además una conducta de parte del individuo que justifique el que él tenga que responder por el daño. Eso se da tanto en materia contractual como extracontractual. Ahora, en materia extracontractual, que es el tema que estamos abordando, nos damos cuenta que se sigue el sistema subjetivo porque lo recogemos del artículo 2329. 2329, que es el artículo que dice que para que se pueda indemnizar el daño, dice que la conducta debe provenir de malicia o de negligencia. O sea, tiene que haber dolo o tiene que haber culpa para que podamos entonces reparar el daño. Malicia o negligencia. Y eso está presente entonces en el 2329, lo que demuestra que entonces nuestro sistema es un sistema de responsabilidad subjetiva. Pero lo interesante está en que en materia extracontractual, este sistema subjetivo no es un sistema exclusivo, sino que además se va complementando con algunos casos de responsabilidad objetiva. ¿Y qué significa responsabilidad objetiva? Hablamos de responsabilidad objetiva para referirnos a aquella responsabilidad
en que el individuo que causa un daño, tiene que responder por él, sin importar cómo haya sido su conducta. Puede haber habido culpa, puede haber habido dolo, o puede no haber habido ni uno ni otro. Y de todas formas se debe responder. O sea, como el propio nombre de este sistema, de esta teoría, permite inferir, acá se prescinde de aquellos aspectos que son subjetivos. Lo subjetivo es la conducta, cómo fue tu intención. Acá prescindimos de aquello. Y se pasa entonces a ponderar que solamente porque has causado un daño tendrás que responder por él. ¿Y cuál es la lógica? Y esto creo que también lo conversamos. La lógica está en que usualmente el legislador toma esta lógica de que haya responsabilidad objetiva cuando nos encontramos frente a circunstancias que son generadoras de riesgo, donde el legislador advierte que, por ejemplo, Juanito se dedica a una actividad que es una actividad riesgosa. Y por ende, para de alguna manera compensar el riesgo que Juanito provoca a la población, la ley le dice a Juanito, mira Juanito, si tú causas un daño, vas a tener que responder sí o sí. De manera tal que lo que Juanito entiende que es, que le están diciendo tú extrema tu nivel de cuidado. Porque si llegas a ser descuidado, llega a ocurrir un daño por tu culpa, vas a tener que responder. Y va a dar lo mismo si hubo fuerza mayor, si hubo casos fortuitos, si hubo culpa, si hubo dolo, porque la intencionalidad acá en la responsabilidad objetiva pasa a ser secundaria. Lo único que importa es que has causado daño y por esa sola circunstancia lo tienes que reparar. ¿Ya hay casos de responsabilidad objetiva en el sistema chileno? Claro que sí. No es la regla general, pero hay varios casos. Recordemos. ¿Qué caso de responsabilidad objetiva recuerdan? Respecto a la manipulación de material nuclear. Ya, la ley de seguridad nuclear señala que la responsabilidad por manipulación de material que sea radioactivo, transporte de material radioactivo, la utilización de energía nuclear, entre otras cosas, genera responsabilidad objetiva. La ley orgánica de municipalidades también, en lo que es, por ejemplo, la mantención del buen estado de las calles y las calzadas. De la extracción de materiales mineros. También el Código de Minería señala que la actividad minera genera para el explotador responsabilidad objetiva, también para que él tome todas las precauciones necesarias al momento de colocar explosivos, instalar maquinaria. También está el Código de Aeronáutica, que señala que hay responsabilidad objetiva, por ejemplo, en las aerolíneas comerciales, cuando éstas causan daño a la población. La ley del tránsito genera un tipo de responsabilidad objetiva, según algunos, que es la responsabilidad que tiene el dueño del vehículo, porque dicen que es objetiva, porque el dueño del vehículo no tiene a priori argumento para desentenderse la responsabilidad. Mal que mal, él no ha tenido ninguna conducta realmente, así que como que la culpa o el dolo de parte de él no son relevantes. Pero sin embargo hay que tener cuidado, porque la ley del tránsito sí permite que el dueño del vehículo se pueda liberar de responsabilidad cuando él demuestra que el vehículo le fue sustraído sin su autorización. Claramente, si a mí me roban el auto y el ladrón atropella a alguien en la esquina, yo no me hago responsable de eso, ni aún por ser el dueño del auto. Porque yo no permití que el auto fuese sustraído en ese caso, ocurrió sin mi consentimiento. Esa es la responsabilidad solidaria. Además de ser solidaria, que sea de un tipo no obsta que sea del auto. Ah, pero después no, el dueño del vehículo no puede repetir contra el sorteo. Claro que sí. Puede, sí. Es solidaria de cara a la víctima. Eso es lo que importa, que la ley le está diciendo a la víctima, mira, para que tú tengas mayores probabilidades de cobrar lo que se te debe, tú tienes la posibilidad de dirigirte o contra el conductor o contra el dueño del vehículo. La solidaridad siempre hay que mirarla como que se favorece al deudor, más allá de la problemática que genera para uno o para otro. Y evidentemente, si yo soy el dueño del auto y se lo presto a mi vecino, y mi vecino atropella a Juan, y Juan me demanda a mí, y yo tengo que pagarle una indemnización de 5 millones, yo después repito contra mi vecino, porque el que iba conduciendo el auto era él. Pero ese es un tema donde a la víctima ya no la hacemos participar ya. Ese es un tema que queda después como efecto posterior, que sería el equivalente a lo que nosotros en su momento estudiamos como la contribución a la deuda. A ver, yo pagué 5 millones, pero yo el auto no voy a ni manejando, entonces ¿por qué tengo que pagar yo? Y se repite en contra del usuario.
La ley de accidente del trabajo también señala que hay casos de responsabilidad objetiva desde el punto de vista de la seguridad que tiene que ofrecer el empleador al trabajador en las instalaciones, en fin. Bueno, hay varios casos de responsabilidad objetiva y es creciente, porque cada vez se van incorporando más. Pero normalmente dice relación con actividades que de una u otra manera son generadoras de riesgo. Por eso la teoría objetiva de responsabilidad, los autores modernos también la llaman la teoría del riesgo creado, porque dicen que se trata justamente de situaciones en que hay una persona que está generando un riesgo para la población y como contrapeso del riesgo que genera, la ley le impone responsabilidad objetiva. Continúa el cedulario luego del sistema de responsabilidad por daños del Código Civil chileno, que es lo que acabamos de comentar, dice requisitos de la responsabilidad extracontractual. Requisitos de la responsabilidad extracontractual. También esto se les puede preguntar como elementos de la responsabilidad extracontractual. O sea, o bien requisitos o bien elementos de responsabilidad. ¿Cuáles son? Enumeremos los primeros, después los vamos desglosando. Primero, el hecho ilícito. La comisión del hecho ilícito. Ya vamos a hablar de eso. Segundo, el daño. Tercero, la imputabilidad. Imputabilidad. Cuarto, la capacidad del autor. La capacidad del autor. Y quinto, el nexo causal. Estos son los requisitos entonces para que proceda la indemnización extracontractual, o sea, la responsabilidad extracontractual, también conocidos como elementos de la responsabilidad extracontractual. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Primero, el hecho ilícito, de lo cual ya hemos conversado ya. El hecho ilícito es lo que incorpora en el fondo o involucra a lo que es el delito y el cuasi delito. Ese es el hecho ilícito. Haciendo advertencia, cuidado, porque los hechos ilícitos civiles son mucho más variados y diversos que los hechos ilícitos penales. Particularmente porque en materia civil, para que haya un hecho ilícito, no se requiere tipificación, como sí se requiere en materia penal. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y voy hablando por teléfono en una mano, y en la otra mano llevo un café del Starbucks que acabo de comprar, que me costó 75.000 pesos. ¿Cuánto vale el café del Starbucks? Está por ahí el precio, ¿no? Eso es lo que vale más o menos, como 15 lucas, una cosa así. Es como comprar unos 4 tarros grandes de café, más o menos. El café del Starbucks. Me compro entonces el café del Starbucks y teléfono en la otra mano. Y voy caminando tranquilamente, y como no voy atento al camino mientras voy caminando, tropiezo con un desnivel de la calzada, producto de lo cual hago un movimiento brusco con la mano y le salpico café a la señora que viene caminando en el sentido contrario, que viene con un vestido blanco maravilloso porque va al trabajo, y yo le mancho el vestido blanco con café. ¿He cometido algún ilícito penal? ¿Va a haber un procedimiento penal en mi contra? ¿Se va a abrir una investigación? ¿Me van a formalizar por algún delito o cuasi delito? En ningún caso. ¿He cometido un ilícito civil? Sí. Ustedes dirán, ¿pero dónde está eso penado por la ley? Es que ese es el punto. El concepto de ilícito civil no tiene que ver necesariamente con haber vulnerado una ley, sino que es en el fondo una conducta que ha sido negligente y que le ha causado daño a otra persona. Eso civilmente es un ilícito. Mi negligencia está dada porque yo no puse atención al camino, porque debía haber sido más cuidadoso en el fondo. Y el daño que he causado es que la señora, con su vestido blanco, va a tener que mandarlo a la tintorería y a ver si es que se arregla o sale, o si no tendrá que comprar un vestido nuevo. Y esos son perjuicios que ella sufre y que yo se los voy a tener que reparar. No discuto que un hecho ilícito pueda ser simultáneamente penal y también civil. Si a mí me atropellan en la calle, claramente hay un ilícito penal
Imagínense ustedes que me fracturaron la pierna, entonces hay un cuasi delito de lesiones graves. Penalmente es perseguible. Y civilmente también. Porque yo he sufrido un daño, voy a tener que ir al médico, colocarme una prótesis, en fin, hay un daño económico de por medio. Además de un daño moral, que puede ser la secuela psicológica, que yo quedo por no poder caminar después correctamente, en fin. Pero no asociemos de inmediato como algo estrictamente necesario que si hay un ilícito penal o ilícito civil sean lo mismo, porque no son lo mismo. ¿Estamos claros en eso? Ya advertimos ya que los ilícitos civiles son entonces los delitos o los cuasidelitos. Sabemos que ambos se caracterizan porque se causa un daño con ellos y que se diferencian porque en el delito hay dolo, en el cuasidelito hay culpa. Y además que no se requiere acá tipificación porque en el fondo lo que se castiga es el daño sumado a la conducta negligente o maliciosa. El segundo elemento es el daño. Pero acá no hay mucho o nada que decir porque el daño ya lo estudiamos ya. Todo lo que se estudió del daño en materia contractual, cuando dijimos el daño consiste en, voy a recordar rápidamente, aquella disminución o pérdida que experimenta una persona, bla, 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 que dijimos puede ser patrimonial o puede ser moral, con toda la controversia que trae consigo el daño moral, como por ejemplo, cómo se avalúa, en qué consiste, toda esa discusión y toda esa problemática que ya estuvo estudiada, la traspasamos para acá porque es igual. El concepto de daño, la noción del daño o perjuicio sigue siendo la misma, pudiendo a consecuencia del delito o cuasi delito haber indistintamente un daño patrimonial, un daño económico, como puede haber también un daño moral. Y eso acá no tiene por qué cambiar. La particularidad, sin embargo, está dada porque, como lo advertimos también, en materia extracontractual, el que el daño moral se deba indemnizar no se discute. No cabe duda de que el daño moral se repara, se indemniza. Y esto, pues, el mismo artículo 2329, que ya lo habíamos citado previamente, describe que se debe indemnizar o se debe reparar todo daño. Todo daño debe ser reparado. ¿Qué artículo, no? 2329, que pasa por ende a ser un artículo importante ya, porque en el 2329 y solo el encabezado del artículo, ya hemos rescatado dos importantes materias. Una, que nuestro sistema es un sistema subjetivo, puesto que este es el artículo que señala que tiene que haber malicia o negligencia. Y dos, hemos rescatado además, lo que estamos haciendo ahora, de que se indemniza todo daño. Y al hablarse de todo daño, claramente queda también comprendido dentro de él el daño moral, que sabemos que en materia contractual se discute porque allá no hay elementos que permitan ponderarlo, pero acá, al menos dentro del todo daño, cabe, porque no habría de caber, el daño moral. El tercer requisito que señalamos para ir en orden fue la imputabilidad, si no me equivoco. Sí. También lo mismo que se estudió en los efectos de las obligaciones, acá copiar y pegar. La presencia de la culpa o la presencia del dolo, pero con algunas diferencias, que son las que vamos a notar en este caso. La primera es que en materia extracontractual, la culpa no se gradúa. Acá no existe concepto de culpa grave, culpa leve o culpa levísima. No se gradúa la culpa. No se gradúa porque la graduación de la culpa se efectúa tomando en cuenta parámetros que en materia extracontractual no existen. Por ejemplo, ¿cómo se gradúa la culpa? ¿Cómo se determina la graduación? Primero, lo que acuerden las partes. Acá en materia extracontractual no hay acuerdo previo de partes, no hay contrato antes. Segundo, que la ley señale reglas especiales. Acá en materia extracontractual no hay reglas especiales dadas por ley sobre este tema. Y el tercer parámetro es determinar si el contrato iba en beneficio de ambas partes o solamente de una. Acá no hay contrato. Y por lo tanto, la ponderación que uno pudiera hacer sobre culpa grave, leve o levísima, en materia extracontractual no existe. Ahora, dentro de lo mismo, si el profesor en el examen les dice, pero yo necesito que usted, señor o señorita,
me califique la culpa extracontractual de alguna manera. En su opinión, ¿qué tipo de culpa sería? ¿Sería grave, sería leve o sería levísima? ¿Cuál sería? Sería leve. Sería leve, ¿por qué? Porque primero que todo, el artículo 44 señala que cuando dentro del código se ocupen las expresiones culpa, negligencia, descuido, etc., sin colocarles otra denominación, se deberán entender como culpa leve. Y eso es lo que ocurre en materia extracontractual. Volvamos nuevamente al artículo 2329, por ejemplo. El 2329 señala el daño proveniente de malicia o negligencia. Ya esa negligencia, que es sinónimo de culpa, no le coloca apellido. Por lo tanto, debería entenderse, tal como lo dispone el artículo 44, como la culpa leve. Lo que pasa es que si no hay otro tipo de culpa, darle apellido como que no tiene sentido. Uno califica a una institución cuando existe un contraste, pero esta es la leve porque hay otros casos donde de otro tipo. Pero en materia extracontractual la culpa es siempre uniforme y por ende la doctrina es más bien partidaria de no calificarla de ninguna manera nada más. Lo que pasa es que si surge la necesidad de hacerlo, o el profesor en el examen, que a veces se hace, yo lo hago, y uno le dice al alumno, pero juéguesela. ¿Qué tipo de culpa cree usted que debiera ser? Eso es indudable que sería culpa leve. Eso es un primer punto a destacar en esta materia para diferenciarlo de lo que es el área contractual. Un segundo punto, todavía estamos en la imputabilidad, es que acá en materia extracontractual la culpa se debe probar. No olviden que en materia contractual, como lo vimos ya, la culpa se presume. El incumplimiento se presume culpable. Uno deberá probar allá, en la materia contractual, uno deberá probar el dolo, por ejemplo. Pero la culpa no se prueba. En cambio, en materia extracontractual, la culpa sí se debe probar. ¿Por qué? El alumno puede, imagínense un alumno que toma esa postura de irreverencia y dice, a ver, pero ¿dónde dice que hay que probarla? Si yo leo todo el artículo, todos los artículos de los delitos y los cuasidelitos y no encuentro ningún artículo que me diga que la culpa haya que probarla. ¿De dónde saca usted que hay que probarla? Es cierto que el código acá no lo dice, pero el código sí contempla un artículo importante en materia de prueba, que es el artículo 1698, que está ya en las obligaciones. 1698. Y en ese artículo el código dice que le corresponde probar las obligaciones y su extinción al que las alega. Un artículo que deberán conocerlo o recordarlo, al menos porque es un artículo importante. Compete probar las obligaciones y su extinción al que alega aquellas o esta. Es decir, si yo alego que acá están haciendo una obligación, yo tengo que probarlo. Si acá hubiese, por ejemplo, una obligación contractual y yo demando porque no me han cumplido un contrato, es evidente que la primera prueba que yo debo deducir, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que debo probar? Que existe el contrato. Porque si yo no logro probar que hay contrato, al diablo el resto del juicio. Entonces, ¿qué pruebo? Yo pruebo la existencia de la fuente. Si yo alego que acá hay un cuasi contrato y a mí no me cumplieron, lo primero que yo tengo que probar es que existe cuasi contrato. Bueno, en materia extracontractual, ¿qué es lo que yo estoy alegando? Que acá hubo un delito o un cuasi delito. ¿Y qué tendré que probar entonces? Tendré que probar que hubo delito o que hubo cuasi delito. Uno de los elementos del delito es el dolo, y yo por ende tendré que probarlo. Ahora, que haya que probar dolo no es llamativo, el dolo generalmente se prueba. Pero si yo alego que existe un cuasi delito, uno de los elementos de ese cuasi delito es la culpa. Y yo voy a tener que probar todos los elementos constitutivos del cuasi delito. Entre ellos tengo que probar el daño y también tengo que probar la culpa. Y ahí la razón por la cual en materia extracontractual la culpa se debe probar. Más allá de que uno, insisto, puede mirar el código y darlo vuelta y decir, a mí no me aparece por ningún lado que se diga que acá en extracontractual yo la culpa la tengo que probar. Claro, y si lo esperan buscar en esos términos, claramente no va a aparecer así.
pero se desprende lo que dice el 1698. Y demostración de esto es que el código, y está en el cedulario, esto lo vamos a ver después, establece de manera especial, ciertos casos de presunción de culpa extracontractual. Y por lo tanto, el que el código, en materia extracontractual, haya tenido que decir que en algunos casos se presumirá la culpa, es porque entonces la regla general es que acá la culpa no se presume. Porque si la culpa fuese siempre presumida, ¿qué sentido tiene que se coloquen presunciones especiales de culpa? Esto se entiende porque entonces la culpa en general hay que probarla y se presumirá en ciertos casos que son los que vamos a ver a continuación porque está formando parte del cedulario también. Y el tercer punto a tomar en cuenta sobre lo que es la culpa y el dolo, el tercer punto, es que si recordamos el estudio que hemos hecho previamente, recordaremos que en materia contractual, distinguir entre culpa y dolo, es importante porque el que haya culpa o el que haya dolo modifica los perjuicios que se indemnizan. No olviden que cuando existe culpa, se paga los perjuicios directos previstos nada más. Cuando existe dolo, en cambio, son los directos previstos y además imprevistos. Es decir, hay una variación en la indemnización derivada de la presencia del dolo. En materia extracontractual, en cambio, eso no sucede. Haya culpa o haya dolo, el monto de la indemnización es el mismo. Y volvemos a lo que dice el 2329, en que señala que habiendo malicia o habiendo negligencia, igualmente se indemnizan todos los perjuicios. Habiendo malicia o habiendo negligencia, de todas maneras se indemnizan o se reparan todos los perjuicios. Bien, esos tres puntos a destacar entonces en lo pertinente a la imputabilidad. Cuarto elemento o cuarto requisito de la responsabilidad extracontractual, la capacidad del autor. La capacidad del autor. Este es un tema importante. ¿Cuáles son las reglas sobre capacidad en materia extracontractual? Partamos de la base típica, y es que toda persona es capaz, menos los que la ley declara incapaces. Y esa regla general, esa regla básica, acá también se mantiene. Toda persona es capaz, menos los que la ley declara incapaces. Decirlo en estos términos tiene la ventaja de que estamos destacando entonces que tener capacidad es la regla general. Y estamos además destacando que quien señala quiénes son incapaces es solamente el legislador. ¿Quiénes son incapaces extracontractualmente? El demente. Primero, el demente, me parece. Partamos por ahí. El demente. Justamente aquí es donde el código advierte que el ebrio es responsable de su delito o cuasi delito. Con esto nos quiere decir el código que el ebrio no puede ser considerado demente. ¿Curado no vale? No, eso en responsabilidad extracontractual jurídicamente no se aplica. Segundo, el infante. El infante o niño es el que no ha cumplido todavía los 7 años de edad. El infante o niño no ha alcanzado aún los 7 años de edad. Y tercero, el que ya haya cumplido 7 años, pero no haya cumplido todavía 16, ya cumplió 7 años, pero aún no cumple 16, y que en opinión del tribunal no tenga discernimiento.
ese es el otro incapaz. Para entender esto último, aclaremos que la edad a la que se alcanza la plena capacidad extracontractual son los 16 años. O sea, desde los 16 años en adelante, las personas son capaces de delito o cuasi delito civil. No estamos hablando de penal, civil. Son capaces. Pero queda naturalmente, a priori, una laguna, porque el código por un lado nos dice son incapaces los que no han cumplido 7 años, son capaces los que ya cumplieron 16. ¿Y qué pasa con el segmento intermedio? Los que ya cumplieron 7, pero no han cumplido 16 todavía. El código dice que esos pueden ser capaces o no. Va a depender de si tienen o no tienen discernimiento. Y eso lo determina el propio tribunal. Si tienen discernimiento, son capaces. O sea, tienen que responder por sus actos. Si no tienen discernimiento, son incapaces y por ende ellos no responderán de sus actos. Lo que no impide que alguien más deba responder igual, pero ellos personalmente no van a responder. Eso en cuanto a la capacidad en materia extracontractual. Y el último requisito o elemento es el nexo causal. El nexo causal, que tal como lo comentamos hace un tiempo, no es un requisito que se estudie en materia civil, sino que se estudia en penal, y por lo tanto basta para nosotros con nombrarlo, pero para efectos del desarrollo los podemos pasar por alto. Ahí están entonces los requisitos de la responsabilidad extracontractual, o también conocidos como elementos de la responsabilidad extracontractual. Siguiendo en la cédula, pasamos ahora a la que se denomina, a la parte que se llama presunciones de responsabilidad en el Código Civil. Las presunciones de responsabilidad en el Código Civil. Insistamos en lo que ya dijimos, en materia extracontractual la culpa hay que probarla. Pero existen ciertos casos en que la culpa se presume extracontractualmente. Y esas se denominan justamente las presunciones de responsabilidad, o también llamadas presunciones de culpabilidad. Si se las preguntan con ese nombre, es lo mismo. Presunciones de responsabilidad o presunciones de culpabilidad. Que me quedé pegado porque hay una niña que me está montando 6 clases. Sí, pues hay clases. Ya. Para efectos didácticos, las presunciones de culpabilidad, para efectos didácticos, las presunciones de culpabilidad se dividen en 3 categorías. Están las presunciones por hecho propio, presunciones por hecho ajeno y presunciones por hecho de las cosas. Presunciones por hecho propio, presunciones por hecho ajeno, presunciones por hecho de las cosas. Esto solamente para sistematizar, no está en el código, no lo busquen en el código conocido. Vamos a ver cuáles son, pero vamos a hacer un break, porque lo que viene es mejor verlo en un bloque completo, para no separarlo. Así que vamos a hacer un pequeño break antes.